Arriba, bien alto, por encima de las copas, atravesando el cielo más allá de donde la vista toca, hay universos con cosas que explotan. Abajo, bien bajo, por debajo de la tierra, atravesando capas de suelos, subsuelos y derrotas, hay otros universos que de vez en cuando chocan. ¡Me caí! No. Sin embargo, aquí en la superficie donde nuestros pies pisan y sucede casi todo lo que importa, Bien, bien, bien. estamos nosotros, cagándola unas veces y acertando otras, siendo de extrañas películas los protas. Si te asaltan miedos, sombras o zozobras, ni arriba ni abajo, mira adentro, porque el resto sobra. Querida tribu, presten atención, está a punto de comenzar la obra. ¿Cómo ves el día? Maravilloso. Clima perfecto. Limpieza absoluta, higiene total. Hacía mucho tiempo que no recogía tan guarro. Se nos va a complicar, ¿eh? Se nos va a complicar. Según la RAE, una complicación es la dificultad o enredo procedentes de la concurrencia y encuentro de cosas diversas. Y aquel día de travesía y travesuras en Honduras con Charlie Sinewan concurriría de todo un poco y un poco de todo. Estoy aprendiendo a ser paciente. Bueno, mientras espero a don Charlie Sinewan, que no es el hombre más rápido del planeta, estoy comiendo esto que no es caca, sino chocolate con cúrcuma. Sé que visualmente puede ser un poco desagradable, pero no os imagináis lo rico que está. Por los ojos no entra, ¿eh? Por los ojos no entra. ¿Tú te atreves? Valiente. ¿Préstame a mí? Charlie Sinewan, ¿te atreves a probarlo? No, gracias. Qué agradable, ¿no? Es ponerse un casco sudado. Increíble. Listo. Hasta luego. Adiós, gracias. Qué tempranita hemos salido, ¿eh? Somos la leche. Sí, increíble, a las 11. Queríamos salir a las 7, qué optimistas. Bueno, es que se ha puesto a diluviar, tío. Hostia, otro puente. Nada más empezar, la primera en la cara. Pues sin pensárselo mucho, ¿no? Sin pensárselo nada, porque el río tiene bastante corriente, la verdad. Hostia, da miedo el puto puente este, ¿eh? Hostia, chaval, voy a bajar la suspensión al mínimo. Uf, da miedo, ¿eh? Ah. Suben las pulsaciones. Y es que aquel día, en general, serían altas casi todo el tiempo. El día promete, ¿eh? El día promete. Yo creo que en unos minutos deberíamos bajarle la presión, al menos a la delantera. Madre mía, qué bonito es esto. No, sí, precioso sí que era, pero había llovido la noche entera y parte de la mañana, lo cual nos generaría muchas dificultades. ¿Cuántos kilómetros dice que tenemos? 82. Hasta Sico. Uy, Charlie, parece que hay un poco de tráfico en la ruta. Tráfico vacuno. Tráfico vacuno, sí. Hostia, lleva uno de descargas eléctricas. Sí, ya veo, ya. A ver si nos va a regar a nosotros, tío. ¿Te imaginas? Que nos dan el culo. Bueno, pues un día cualquiera en Honduras profunda. ¡Buenos días! Gracias. ¿Podemos adelantarlas? Con cuidadito. Gracias. Hostia, tío, esto es increíble. Nunca había adelantado tantas vacas juntas. Y ovejas, tío. De ovejas yo recuerdo, no sé en qué países. Recuerdo, tío, o sea, no sé, como estar dentro de un jersey, tío. De un jersey. Qué metáfora más bonita, ¿no? La verdad es que te ha salido ahí una vena poética. Serás que llevas un día conmigo. Tampoco es que pretendiéramos recitar décimas y sonetos mientras rodábamos, pero la verdad es que si la ruta es buena y se es mínimamente sensible, algo de poesía, por oculta que esté, aflora. A esto habíamos venido, ¿no? Bueno, yo a esto en concreto no, la verdad. Un poquito sí, y lo sabes. ¡Vámonos! ¿Cómo bailas, chaval? El chavalillo va... El chaval Lo diciendo... va pasando encantado, el cabrón pasa ahí con una mano, con su motillo. Buah, chaval, qué espectacular, tío. Impresionante. De verdad que cada día que pasa me gusta más Honduras, ¿eh? Situada al noreste de Honduras, la Mosquitia, tierra de los indígenas misquitos, es una región de selva tropical a la que se accede principalmente por agua y por aire. Sin embargo, la ruta de la que nos habían hablado no iría por la Mosquitia en sí, sino por sus inmediaciones, lo cual no implica que fuese a ser más fácil. Y eso que lo hemos conocido en la época de lluvias. ¡Buah! ¡Maravilla! Qué afortunados somos, de verdad, tío. Bendecidos, absolutamente
bendecidos. Pero por si acaso la bendición se quedaba corta, decidí dejar la rueda delantera a 0,8 y la trasera a 1,3. A tu vera, siempre a la verita tuya. A ver, que algunos tenemos pantalla que nos indica la presión. 0,8 delante. ¿Estás loco, tío? Sí, amigo. Mientras no hubiera piedras que pudieran hacerme desllantar, todo bien. Mis neumáticos eran 50% on, 50% off, y el trasero estaba totalmente desgastado, razón por la que necesitaba ir con el mínimo aire posible. Charcazo, charcazo. Sí, ahí tienen trampa estos cabrones, Hostia, esto es... La huella está aquí, Mira, hay una huella ahí. Por ahí, en el medio está fuerte, tío. Está fuerte de cojones, Sí, bastante. Hostia, tío, está... Ahí está bastante profundo. Aquí hay un montículo de arena y ahí se pone profundo de cojones, te digo. Pero la profundidad sabes cómo se comprueba, ¿no? Metiéndonos, ¿no? Sí, claro. Pues nada, a meterse. Ya estoy calado. No, se hace, lo que pasa es que tiene un poco de fuerza. ¿Cómo es el suelo? Relativamente arenoso. Aquí hay piedra, ¿Hay piedra? Ahí sí, y aquí también. Uy, aquí hay piedra resbaladiza. Nada, es poca cosa. Yo pasaría por aquí, Hágale pues. Adelante, compañero. Dale gas, dale gas. No hemos dormido mucho, pero la ruta nos despierta. Hostia, tú, otro río, aquí ya... Hostia, chaval. Hostia, tú, este tiene piedras más cabronas, Este es peor, ¿Te monitoreo? Sí, porque si se cae la... Es que no quiero... Ya he cambiado el aceite una vez, ¿sabes? Está mucho más feo este que aquel. Parecía menos, tío. Pero es que este... Hay piedra gorda, tío. Está feo este, Que ya tengo una obsesión, tío. Después de haber hecho 6 cambios de aceite a la moto, tío. Bien, ¿no? No hay piedra gorda. Un problema, ¿no? Hay, pero no mucha. Dios. Qué gusto, tío. Es difícil poner en palabras el placer que se siente al superar las pequeñas pruebas del camino. Para mí, la motoaventura es como una representación de la vida misma en la que te has de enfrentar a obstáculos y, si sale bien, chévere. Y si sale mal, toca aprender por qué. Yo aquel día no solo aprendería mucho, sino que además, por la ruta, por la moto y sobre todo por la compañía, lo disfrutaría bastante. ¿Qué lleva ahí en la mano? ¿Qué son esas hojas? Coba, ¿Coba? Ah, una escoba. para barrer, Ah, una escoba natural. ¿sí? Muy bien, pues que tengan buen día. Bueno, igual, Gracias. Hasta luego. y que le vaya bien. Si quieren rezar a Dios un Ave María o un Padre Nuestro para que estemos protegidos, se lo agradecemos. Sí, que lo rezamos, uno reza por los emigrantes. Por los inmigrantes que van a Estados Unidos. Sí. Tras hablar con ese par de amables señoras y percatarnos de estar en una región donde muchos verdaderos héroes y heroínas lo dejan todo para jugársela en busca del sueño americano, llegamos a una pulpería muy auténtica a reponer fuerzas antes del apocalipsis. Aseguran que el camino no está fácil. ¿No está fácil? ¿Para allá está complicado o qué? ¿Sabes? De aquí para allá está complicado. Peor que para allá. Obvio que. ¿Pero de bajada o de subida? Es que son como pozas las que hay, lagunas. De agua. Eh, Muy profundas. más o menos. Esa es la cara que los motoviajeros solemos poner cuando nos dicen más o menos. Aceite y sal, tío, siempre tiene que haber En la vida. en la vida. En la vida. Yo siempre llevo aceite y sal. Y ya el resto, tío, el camino me provee. Una de las cosas de las que también provee el camino es de información. Pero esta no es siempre fidedigna. Cuando uno pregunta si hay barro y contestan que no, no quiere decir que no haya, sino que no hay tanto como podría haber en comparación a otros momentos del año. No hay barro. No hay barro. La verdad es que el destino nos ha sonreído con rutas, gente... ¿Qué dices? Aquí tenía que ser, tío. Sí, aquí tenía que ser. En las inmediaciones de la Mosquitia, porque parece ser que lo que es la Mosquitia, complicado llegar, tío. Yo alguna vez lo he hecho. Tienes barro. Yo siempre. Está como sea. ¿Te molesta? No, es por el vídeo. A mí no me molesta. Te puedo pixelar. Aquí. Todo el vídeo, igual te pixelo todo. la cara entera, ¿no? Almuerzo con
Con un feo que por ahorraros lo desagradable de verlo, Lo voy a pixelar. voy a pixelar. ¿Te imaginas que te pixelo, tío? Bueno, pues después de un rico almuerzo súper necesario, porque estamos casi sin haber dormido y bien sudados y deshidratados, nos disponemos a continuar la ruta mira. Honduras a través. Lo que no sospechábamos es que aquella pulpería era el punto que separaba la parte buena de la ruta de la mala. ¡Mierda! Vamos, Agustín. ¡Vamos, Charlie Sinewan! Oh, gracias por el ánimo. Por aquí se nota que ha estado pegando el sol. O sea, donde da el sol se va de genial. Y donde hay sombra, pues hay que tener un poco de cuidado. Porque no te digo nada. Gracias, Uy, que Gracias por ese barrito de regalo. todo llega, Llevas- tío. Llámalo karma. Igual era por abajo, ¿no? Esto bien pasado. Pues igual era por abajo, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Confirmado, era por abajo. Me confirman por interno que era por abajo. Hostia, ¿cómo está esto, no? Pero agarra bastante, ¿no? Hacia arriba sí. Digo, que no es barro resbaladizo. Hombre, porque lleva 2 horas dando el sol. Joder, tío, mira allí, al fondo, completamente deforestados, arriba en el cerro. Tú, cuidado por aquí, ¿eh? Hostia, qué roderas vienen, tú. De las buenas, chaval. ¿Izquierda seguro? Sí. ¡Oh! 1-1. Joder, qué rodera, tú. No te caigas, ¿eh? Quieta ahí, ¿eh? Quieta. ¡Qué estampa! ¡Qué estampa! Ah, bueno, está fácil de levantar, tío. Sí, pero tenemos que traerla hacia acá. Eh. Empate, esto se pone interesante. ¿Qué hago? Pues empujar, compadre, empujar, que pases nuevo. ¿De dónde? De donde salga cojones. 1, 2 y 3. Ahí está. Vale, entonces ahora te necesito aquí para meterla en el camino izquierdo. Hostia, que hay un buen roderón ahí. Apágala. Vamos a levantarla en vilo. 1, 2, coño. Es que si entra ahí ya no lo sacamos, tío. Ahí. Ahí ya De está. mierdas. Listo. Tiro de aquí. Cuidado. Está en punto muerto, espera. Está en punto La muerto. tengo. Pues balancearla un poco más hacia ti. Se me cae encima. Que no. Sí, está hacia mí, Joder, chaval. Vamos, campeón. Está profunda, tío. Vámonos. Pero ahí abajo, Sí, bueno, espérate. recobrando el aliento. ¡Hostia, la que viene aquí! ¡Madre mía, la que viene, chaval! ¿Para abajo o para arriba? Plano, pero más barro que en Matusalén. ¡Hostia, qué divertido va a ser esto! No es difícil, pero es un barrizal. Hacía tiempo que no veía uno tan grande. Nos va a pasar como niños, tío. ¿Se cayó? No, solo levantarla. Joder, chaval, parecía que acababas de venir al mundo. Baja con cuidadito y vas a ver qué bien nos lo vamos a pasar aquí. He tocado la maleta, tío. Mamma mía, esto es mejor que la feria de mi pueblo. Mejor que los coches de choque, las motos de barro. Ya, igual tocamos la maleta. Tocó. Toca y me saca, tío. Ah, qué buena, tío. Uy, casi, ¿eh? Sí, ¿has visto cómo suena el río? ¿Qué? Casi te vas al río. Al río no, a tu rueda trasera. Hostia. Mierda. No. Oh. Una, dos. Está ideal esto para no haber dormido, ¿eh? Está perfecto, tío. Su puta madre. Con perdón, de los niños. Qué maravilla. Ah, me dio un mosquito en todos los ojos. Bueno. ¡Hostias! ¡Profundo! Acá. Esto es para la izquierda, ¿no? Disculpe, para Sico es para allá, ¿no? Gracias. La meta era llegar a Sico, pero conforme más nos adentrábamos, más empeoraba el camino y, por tanto, más lento íbamos. Joder, chaval. Me vas a ver la cerveza Gloria esta noche. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no es tan difícil como parecía. Pero hay que llevar la rueda concretamente por esta rodera y poner los pies a la izquierda y a la derecha, que está el terreno elevado. Y no da la maleta, ¿no? Posible que roce un poco, pero una cicatriz de guerra, tío. No, si no lo digo por eso, digo porque nos empuje y nos tire. Pero bueno, lo bueno es que como vamos a parecer altos en esta subida, Sí, me parece que vamos con ruedines, tío. el 2-1 a favor de cualquiera de los dos está al caer.
Lo tenemos pero a puntito de caramelo. Tú sabes que el que gana este concurso es el que más se cae, no el que menos, ¿no? Sí. Tengo el corazón aceleradito, tío. Vamos, Agustín. Hacía tiempo que no sentía tanta emoción, tío. Guau. Vámonos. Madre mía, tío, nunca he llegado tan bien al suelo como en esta ocasión. Y es que no se trata de cuán lejos llegas, sino de cómo llegas. No se trata del suelo que pisas, sino de cómo y en quién te apoyas. Así como no se trata de cuántos años, sino de cómo se viven. ¡Hola, qué bonito, tío! Joder, tío. Estaba haciendo un palizón, pero la belleza de la zona compensaba con creces el esfuerzo de estar recorriéndola. Ahora está bastante llevadera, por la derecha. Ay, casi me caigo. Mientras que yo ya jadeaba, Charlie todavía estaba bien. Supongo que su kit, su suspensión, su peso reducido, su neumático y sobre todo su experiencia marcaban la diferencia. Se te entierra. Súbete y dale un acelerón, tío. Yo creo que si le das como si no hubiera un mañana, sale. Y no te preocupes que en cuanto que salga de ahí, agarra. Dale. No, se enterró. Para. Sería muy gracioso que ahora se quedara la mía a la izquierda, tío. Hostia. Es que estoy cansado, pero tienes un fotón. ¿Te lo hago? Reventado, pero contento. Sale. Ya, despacio, ya, tranquilo, ya sale. ¡Joder! La hostia. ¿Qué hago? ¿Lo hago por la izquierda? Igual sí, ¿no? Por la izquierda, por la derecha o por el centro. No importa la dirección mientras el resultado sea bueno. Además, tengan en cuenta que la proporción del camino que grabamos es mínima respecto al total recorrido, razón por la que, aunque quizá no les parezca para tanto, el cansancio comenzaba a ser cada vez más notorio. Joder, chaval. Sin embargo, a pesar de él, no podíamos olvidar algo. Madre mía. Voy a levantar ahí. Esto se trata de disfrutar. Bueno, chaval, yo creo que esto ya va a ser prácticamente asfalto. Tal cual, tío. Hostia. Me encanta tu optimismo. Después de estos dos seguidos, tío. A ver, huellas. Derecha. Siempre hay que intentar ver si hay huellas de moto, tío. Voy a tirar a la izquierda. Me caí. No. Oye, no la subas, ¿eh? No te ocurra. Se me subió el montículo. Ya, tío, es que... Hostia, está bien caída, ¿eh? Está bien caída, tío. Te he propuesto ganar el concurso, ¿eh? Por tus huevos, ¿o qué? Sí, que soy competitivo. Yo no soy ningún experto, ¿vale? Yo tengo la sensación que entro demasiado deprisa en ríos y charcos. Que voy muy deprisa, dice. Sí, no es necesario. O sea, no necesitas tanta potencia para pasarlo. Cuando ves que se te empieza a atascar, ahí sí le das todo. Pero hasta que no pase eso, entras mucho más controlado, más despacio. Tengo esa sensación, pero yo no tengo ni puta idea. Nunca he hecho un curso. No, sí, igual tienes razón. O sea, igual es tu sistema. No, pero me da esa sensación. Ya me daba viéndote los vídeos. Una dosis. Una dosis. Con... Sujeta. 4-1. 4-1. Voy ganando. Yo pago la cena. Llevábamos ya 4 horas bajo un calor infernal y estábamos pasando el umbral de no retorno. Es decir, ese momento a partir del cual el cansancio te lleva a perder finura en los movimientos y las decisiones. ¿Ves? Ahí lo has pasado mejor, que has acelerado dentro del charco. He ido más tranquilo, es profundillo, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Sabíamos que cada caída aumentaría las probabilidades de que hubiera más. Y las habría. Por supuesto que las habría. ¡Su puta madre! Tenía trampa el cabrón. Este es jodidísimo. Yo casi me quedo ahí. ¡Bien! ¡Oh, coño! ¡Vamos! ¡Joder! Cuidado. ¿Qué coño es eso? El botón es... Hostia, de El SOS. SOS, no quiero pulsarlo. Vamos ya, seguimos.
Se nota el cansancio, ¿eh? Hombre, se nota mucho. Y aparte, tío, te recuerdo que no hemos dormido casi. A ver, las boyas van por aquí. Atención. Atención plena en todo momento. Una de las condiciones sine qua non de la motoaventura. Por la rodera vamos bien, ¿eh? Sí. Sí, es fácil. Tío, a la que viene. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Charlie, espérate. No es tan difícil, ¿eh? De hecho, no es muy difícil. No sé qué decirte, ¿eh? Por lo menos hasta donde se ve. Yo voy a bajar por la derecha y voy a entrar por el surco. Es que me da miedo el surco de la izquierda dar con la maleta, tío. Bueno, voy. Estábamos ante un buen berenjenal con Mr. Berenjenales. Charlie estaba en su salsa y yo era un pobre testigo que tenía y debía seguir adelante sin que la moral ni la moto cayeran al suelo. Nada, tío, por el surco como si fuéramos altos. Pues está muy empinado, ¿eh? Sí, pero sube. Hostia, chaval, se está levantando la moto. ¿Has visto, no? Nos habíamos encontrado con una prueba de fuego que definiría bastante el resto de la partida. Joder. Las fuerzas eran proporcionalmente inversas al cansancio y esa cuesta estaba bien cabrona. Despacito, tío. Su puta madre. Hubo un tiempo en mi vida en el que tenía miedo al error, a equivocarme. Y la moto me enseñó que errar es la madre de todas las sabidurías y que, por tanto, una buena manera de aprender es cagándola. Querida tribu, en ese momento Agustín estaba a punto de recibir una buena lección. Estoy muy cansado, tío. Estoy muy cansado. En el pasado ya hice las cosas a lo loco. Hoy era día de escuchar consejos y aplicar mesura. Hay que descansar, tío. Estoy muy fatigado, ¿eh? Hay que descansar. Estos ya son errores de cansancio. Vamos. Codo a codo la levantaríamos una vez más y aunque sabía que Charlie lo hacía de buena gana, ¿Una? sobre mí pesaba la sombra de que, por mis errores, lo podría acabar cansando demasiado a él. No, espera, que me caigo. Se hunde. Cuidado, que se va. Uy, que se va. Quita tierra con la mano. Joder, chaval. Ahora sí. Fíjate en ti. No lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del que estáis hecho es blando y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y soñáis. ¿Pero de qué sirven los sueños si casi nunca se cumplen? Pensáis. Es cierto, pero os equivocáis frecuentemente y a la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia. Sois alterables, sois imperfectos. En cambio yo... Nada, era broma. En realidad yo también soy como vosotros. Bueno, esto se está complicando bastante y Agustín está reventado. Estamos empezando a cometer errores de novato. Por el cansancio, el cerebro ya no piensa igual. Perdemos demasiado líquido, ingerimos no todo el que debiéramos. Y cada vez que te caes, cuesta más seguir. Cada vez que te caes, cuesta más levantarla. Y cada vez que te caes, tomas peores decisiones. La buena noticia es que no estoy solo y que no estoy con cualquiera. Estoy con el mismísimo, el auténtico e irreplicable Charlie Cinewan, que se conoce mucho este tipo de situaciones y va a tener la contagiosa fortaleza mental como para que salgamos de esto. Hemos estado creo que 4 horas para 20 kilómetros y nos quedan 63 hasta encontrar el pavimento.
Época de lluvia, mucho charco, mucho calor, próximos al Caribe, trópico. Esto se llama auténtica motoaventura. Quien lo probó, lo sabe. Ahí cómo la sacamos de ahí. Ya ve cómo subimos por ahí. A ver, a ver.